Tres grandes misterios de la historia, resueltos. La historia es un rompecabezas. Hay nuevos descubrimientos que hacen cambiar la perspectiva que tenemos de ellos todo el tiempo. Una nueva evidencia histórica puede ser el resultado de una nueva lectura que nos permita conocer un poco más de nuestro pasado, y con ello comprender también nuestro presente. Aun cuando hay misterios de la historia que quedarán sin resolver, puesto que no existen las suficientes evidencias para poder conocer la verdad de ciertos sucesos o épocas históricas, hoy les presentaré al menos tres que han sido ya descubiertas las verdades que escondían de los rumores que se habían creado en torno a ellas. Sin más preámbulos, comencemos con el primer misterio. Número 1. La muerte de Napoleón. El gran general francés de ascendencia italiana, conocido por la mayor parte del mundo, al menos por el nombre y recientemente popularizado quizás por la película de Ridley Scott, de poseer prácticamente todos los tronos de la tierra y haber alcanzado la conquista de casi toda Europa, tratando de deshacerse de sus enemigos los ingleses. Napoleón sería derrotado en Rusia en el año de 1812, asimismo en España, en donde sucedería el gran desastre. La invasión de España y Rusia sería la perdición del hasta ahora conocido como el Gran Ejército, liderado por el invicto Napoleón, cuyas batallas al librarlas él solía ganarlas aún en desventaja. Tan es así que los generales de la coalición tenían órdenes de evitar entablar batallas donde el emperador Napoleón estuviera presente, y así llegaron a Francia en 1814. Napoleón se vio obligado a firmar su abdicación, es decir, su renuncia al trono de Francia, y fue desterrado a la isla de Elba. Los países aliados de la coalición discutían el enviar a Napoleón más lejos de Europa, puesto que seguía siendo una amenaza, y quizás tenían razón, puesto que el pequeño cabo, como se le conocía cariñosamente por su ejército, lograría burlar la vigilancia de los ingleses y regresar a Francia. Tan amado era Napoleón y tan carismático que lograría retomar Francia de las manos del rey Luis XVIII sin disparar una sola bala, pues ejército que iba a aprehenderlo, ejército que se le unía. De hecho, es retratado en algunas pinturas y obras de ficción histórica. El regreso de Napoleón se le conocería como la campaña de los 100 días, pues sería el tiempo en el que estaría de nuevo en el gobierno de Francia. Los aliados no iban a tolerar que Napoleón volviera a gobernar Francia. Había demostrado que no era de fiar y que su sola presencia causaba terror a los miembros de la coalición. De modo que volvieron a la guerra los prusianos y los ingleses. Esta vez se enfrentaron conjuntamente al ejército de Napoleón. La suerte no estaría esta vez del lado de Napoleón y sería derrotado en la conocida como Batalla de Waterloo en Bélgica. Napoleón esta vez sería enviado a una isla alejada de cualquier puerto y tierra a miles de kilómetros de Europa, la isla de Santa Helena. Después de conocer el contexto, veremos el mito. Se dice que Napoleón sería envenenado por los ingleses. Hudson Lowe, el gobernador inglés de esa isla, no toleraba a Napoleón, y la salud del que fuera el emperador de Francia empeoraba cada día sin explicación aparente. El mito cobró mayor relevancia cuando, años después de la muerte de Napoleón, al ser expatriado de Francia, su cadáver presentaba en el cabello lo que se determinó era arsénico, un veneno letal en ciertas dosis. Sin embargo, ahora se sabe que este componente químico servía como un remedio capilar de la época. Napoleón en realidad moriría de cáncer estomacal, una enfermedad que compartiría con su padre, Carlo Bonaparte, ya que éste había muerto del mismo padecimiento. Misterio número 2. Anastasia, la princesa perdida. Uno de los hechos históricos más relevantes es la Revolución Rusa acontecida en 1917, en donde el zar Nicolás II fue depuesto por un gobierno provisional junto con toda su familia. Los bolcheviques posteriormente tomarían el control de Rusia y enfrentarían una guerra civil que duraría años hasta 1923. En el transcurso de esa guerra civil, los Romanov, es decir, la familia imperial rusa, fueron destinados a Ekaterimburgo, en donde estarían recluidos, tras el avance del ejército blanco y en específico de los soldados de Alexander Kolchak, quienes buscaban restaurar el trono del zar y al gobierno zarista en Rusia. Los revolucionarios se vieron en la necesidad de eliminar a la familia imperial. Sin zar que entronar, quizás la causa del ejército blanco perdiera sentido. Aquel día, el 18 de junio de 1918, formaron a la familia imperial para tomarles una foto. Una vez estando todos reunidos y posicionados, fueron eliminados por medio de disparos y bayonetazos. Se cuenta que las balas rebotaban en los ropajes de las princesas por guardar debajo de ellos joyas valiosas, diamantes y oro, de modo que terminarían el trabajo a bayoneta. Por si no se conoce qué es la bayoneta, es una especie de daga o arma blanca que se solía montar en el cañón de un rifle.
La familia imperial terminaría en una fosa que años después sería descubierta y sus restos devueltos a Moscú, en donde serían canonizados por la religión ortodoxa de Rusia. El problema es que a lo largo del siglo XX hubo una gran polémica porque se habían encontrado todos los cadáveres de los zares y de sus hijos, exceptuando el de Anastasia, la hija menor del zar Nicolás II, por lo que se pensaba que seguiría con vida, que en algún azar del destino había logrado escapar de la terrible muerte que cobró la vida de sus familiares. Hubo entonces alrededor del mundo varias personas que se decían ser la verdadera Anastasia. Un caso en particular muy sonado fue de Anna Anderson, quien parecía ser en verdad la duquesa, pues concordaban los años que tenía con los que la hija del zar tendría a su edad, además de rasgos particulares que le hacían ser una candidata notable para ser la duquesa Anastasia. Esta historia daría la inspiración a la creación de la película del mismo nombre de 1997, perteneciente a la 20th Century Fox. La mentira de Anna Anderson terminó cuando se hizo un estudio de ADN que determinó ser negativo al parentesco con la familia imperial rusa. La duda quedó aún en las mentes de las personas que querían creer que aquella mujer en realidad fue la duquesa. Sin embargo, al descubrirse los cadáveres de los Romanov, se hicieron estudios demostrando finalmente que aquella mujer no era Anastasia, y que su verdadera identidad era de una polaca que había perdido la memoria, y que su esposo, al contarle la historia de Anastasia, ésta había tomado aquella historia como propia. Al hallar la fosa en donde se encontraban los restos de la familia imperial, faltaban dos cuerpos, el de Anastasia y el de su hermano, el zaríevich Alexei, dejando aún la duda de la supervivencia ya no solo de Anastasia, sino de su hermano menor. Finalmente, en el año 2007, el mito de la supuesta supervivencia de Anastasia terminaría con el encuentro de una nueva fosa, en donde hasta ahora sí se localizarían los restos de la duquesa y de su hermano. Por medio de un estudio de ADN, revelarían sus identidades. Ahora descansan en donde se encuentra su familia en la Catedral de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo, desde el 17 de julio de 1998. A pesar de ser canonizados por la Iglesia Ortodoxa, hubo controversias al respecto, ya que se pensaba que la caída de Rusia en manos de los bolcheviques había sido culpa del débil manejo que había hecho Nicolás II del imperio, y lo acusarían de ser el causante de la debacle y de la posterior muerte de su familia. De modo que algunos de los representantes de la religión ortodoxa no lo aceptarían como un santo. Sin embargo, se le concedió la canonización por haber muerto con humildad cristiana. Número 3. La ciudad de Troya. Quienes no hayan leído la Ilíada se están perdiendo de un relato maravilloso, escrito hace cientos de años por el poeta griego Homero. Esta historia de guerra, de pasiones, de envidias, de venganza, etc., sería la base de todo el mundo griego, prácticamente inspiración de varios guerreros, políticos, filósofos de toda la Hélade, que buscaban ser como aquellos héroes que habían luchado en Troya, contra miles de enemigos, y que el ingenio había logrado prevalecer sobre la fuerza bruta. Al Odiseo haber diseñado un plan después de 10 años de guerra para poder entrar finalmente a la ciudad de Troya y sobrepasar sus grandes murallas. De allí viene el conocido como caballo de Troya. Áyax, Odiseo, Diomedes, Héctor, Agamenón, Menelao, pero sobre todo Aquiles, serían los héroes que darían mucho de qué hablar a toda la sociedad griega y también serían la ilusión de muchos hombres de valor como Alejandro Magno, quien se asumía a sí mismo como el valeroso Aquiles y su amigo Hefestión sería Patroclo. Quizás sin este poema, este escrito tan magnífico, Alejandro no hubiese hecho las proezas de las que fue capaz en su temprana edad, recordando muy bien la elección de Aquiles en aquella disyuntiva de vivir por siempre o vivir una vida tranquila. Prefiero morir joven y con gloria que vivir 100 años en la oscuridad, diría el joven Alejandro, como había elegido en su momento el gran Aquiles. Espero que esta introducción les sirva para darse cuenta de la enorme importancia que ha tenido este relato griego en la conformación de nuestro mundo y del mundo de la Hélade. Canta, oh musa, la cólera de Aquiles, cólera funesta que causó diversos males entre los aqueos, para hacer notar, señoras y señores, cómo una obra literaria o poética, el arte en sí nos inspira y nos hace lograr grandes metas. Esta misma inspiración llevarían a Heinrich Schliemann a buscar las ruinas de aquel legendario lugar relatado en la poesía homérica. Schliemann había crecido con las historias del rey Príamo y de sus dos hijos, Héctor y Paris, con las proezas de Aquiles, con la gran invasión de naves griegas reclamando a la esposa del rey Menelao raptada por el príncipe de Troya, Paris, y entonces pensaría que aquello que había leído una y otra vez no podía ser solo un cuento o una historia de ficción, sino que en algún lugar del Mediterráneo, en algún sitio debían estar las ruinas de la gran Ilión.
Hasta el momento la Ilíada era considerada una obra de ficción, pero quizás Homero habría relatado algo de verdad en ella, fuera de todos los dioses y luchas mitológicas que la obra aborda. Finalmente, Schliemann daría con su anhelada ciudad literaria. Troya sí existió y se encuentra en lo que ahora es Turquía, en Anatolia, en la región de Çanakkale. Se levantan las ruinas de Troya, encontrando varias ciudades una construida sobre otra. La sexta Troya, como Schliemann la habría nombrado, sería la ciudad que describió Homero. En aquel lugar se encuentra el caballo de Troya, construido para la película del mismo nombre, estrenada en 2004. Lo que se creería que era simplemente una obra de ficción, tuvo más de realidad. Los estudiosos piensan que Ilión caería no como se describe en la obra de Homero, sino por un terremoto. Y el caballo de Troya quizás sea una metáfora del dios del mar, quien era a la vez dios de los terremotos y de los caballos. Poseidón, quien apoyaba a los griegos en la guerra de Troya, de modo que el caballo de Troya no sería otra cosa más que un terremoto que asolaría la gran ciudad de Ilión. Reitero que si no has leído la Ilíada, puedas darte una oportunidad de hacerlo. Si quieren también puedo hacer un video relatando los pasajes anteriores y posteriores de la guerra de Troya, que no vienen per se en la obra de Homero, ya que ésta se centra en el último año de guerra. De hecho, la narración del caballo de Troya no aparece en la Ilíada, sino en la Odisea. Se podría decir que la continuación de la Ilíada, en donde nos centramos ahora en el héroe Odiseo, que después de la guerra deberá sortear una gran cantidad de dificultades antes de regresar a su patria, la isla de Ítaca. Estos fueron 3 misterios históricos que han sido revelados. Quizás haya otros que aún estén en las sombras, pero con el tiempo sabremos la verdad de qué se esconde detrás de ellos, y poder así relatarles su resolución. Si el video te gustó, por favor consideren apoyarlo compartiendo y dándole like, eso me ayuda a seguir subiendo contenido en esta plataforma como en otras. También coméntame qué otros misterios históricos conoces, sean resueltos o sin resolver, y cuáles te gustaría que estuvieran en otro video de este canal. ¿Qué opinas de los misterios resueltos que te acabo de presentar? Sin más por el momento, me retiro. Nos vemos la próxima vez en el Palacio de Sanssouci.